La gran tribulación, sin salida. Es decir, no hay salida para aquellos, obviamente, que se han quedado. Y siempre compartimos en función a ello un gráfico que luego lo vamos a dar. Sin salida, entonces, la tribulación, Mateo 24, 21. Y mire que a este tema también se le llama la semana 70 de Daniel. Y vamos a explicar un alcance, porque como he compartido temprano, más es para una clase, para un salón. Pero obviamente también por extensión, desde el púlpito podemos compartir abuelo de dron, cuando decimos abuelo de dron, porque hay muchos detalles ahí adicionales que por razones de tiempo no podemos compartir. El texto de Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Señor, te damos gracias en esta hora. Tu santo nombre bendecimos, tu santo nombre glorificamos. Y al estar aquí con mis amados hermanos, amigos y consiervos, te suplico que nos bendigas una vez más con el ministerio de tu palabra. Y así con gratitud lo mencionamos, Señor, diciéndote sencillamente: amén, Señor, amén y amén. Hay en esta mañana 6 preguntas que debemos hacernos. ¿Qué es la tribulación? 2, ¿qué características tiene? 3, ¿qué enseña la Biblia? Si esto estuviera en un folleto por ahí, no hay que creerlo, pero está registrado en la palabra de Dios. En cuarto lugar, ¿qué propósitos tiene la tribulación? 5, ¿cuál es el tiempo? Y finalmente, ¿qué principios, qué principales eventos y personajes hay en esta etapa de la tribulación? Sin otro preámbulo, ¿qué es? Mire que viene de una palabra, bueno, ahí está el mapa conceptual, el gráfico, perdón, si colocamos, ahí está lo que hemos compartido, ¿no? La flecha verde hacia arriba, la primera fase, el rapto. Temprano compartimos el tribunal y las bodas. Abajo, en la parte inferior, tribulación y gran tribulación, donde el protagonista es el anticristo, y arriba nuestro protagonista fue nuestro Señor. De la flecha roja para abajo es en la otra parte, que para otra ocasión, Dios mediante. Pero decíamos que la palabra tribulación viene de esta expresión en la cual se ha deducido, dice, palabra que proviene del vocablo tribulum. Tome nota que no dice tribilín, sino tribulum. Tribulum. ¿Y qué es un tribulum? Una herramienta utilizada, dice, para trillar el grano, para desmenuzar el grano, para prácticamente pulverizar el grano, ¿no? Ya eso nos da la idea entonces de lo que es la tribulación, ¿no? Ya la iglesia, siguiendo una pequeña secuencia, ya la iglesia ha sido arrebatada, lo vimos anoche. No está en la tierra, ella está pasando el tribunal de Cristo, vimos en la mañana, no para condenación, sino para galardones, ¿no? Y ya se está preparando también en paralelo para la cena de las bodas del Cordero. Pero mientras tanto, ¿qué está ocurriendo aquí en la tierra? Ya no vamos a ver lo que vimos temprano, sino qué ocurre aquí en la dimensión terrenal. Dice que la tierra estará viviendo una de sus peores agonías, conocida como la tribulación. Ese tiempo de agonía y terror, dice, vendrá después del rapto de la iglesia y será el periodo de más intenso sufrimiento que el mundo haya conocido. No ha habido, hermanos, una experiencia. A veces se decía que los días de la pandemia era el tiempo más difícil. No, vamos a ver que no es así, como veremos luego. En segundo lugar, al describir el periodo de tribulación, nuestro Señor dijo que sería una tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, será un tiempo, dice, de aflicción único, exclusivo, sui generis en la historia humana. La segunda pregunta: ¿qué características tiene? Fíjese que hay 3 detalles, dice, que harán diferente de cualquier otra etapa de dolor que haya acontecido en la raza. En primer lugar, será, dice, de alcance mundial, no será local. Si bien es cierto, la pandemia tuvo algunos ribetes de alcance universal, pero en algunos lugares no llegó la pandemia. Pero dice, será de alcance mundial. 3:10 de Apocalipsis dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice, sobre el mundo entero. Es decir,
todos los juicios de la tribulación afectarán al universo entero, mis hermanos. En segundo lugar, segunda característica, será un tiempo de dolor en extremo, cual no ha habido en otro tiempo. Y dice que acontecerá un fenómeno, dice ahí que será tal el dolor que los hombres se esconderán en los fosos y cavernas de las montañas y dirán a los montes y a las peñas, dice 6:16 de Apocalipsis, caed sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es decir, hermano, los seres humanos van a querer suicidarse y no van a poder. Miren la ventana que sigue, dice, en el terror que se producirá, los seres humanos querrán morir antes que vivir, pero la muerte les será esquiva. No podrán ni suicidarse porque obviamente van a querer saltar la garrocha y no pasar por la tribulación, pero dice, se verán obligados a pasar por esa tribulación. Tercera característica, será Dios mismo derramando de su ira. La historia humana nos va a decir que todas las dificultades que se han generado en el mundo han sido consecuencia de dos situaciones. La ira del ser humano, pero también la ira del mismo diablo, del mismo Satanás, que en algún momento ha hecho sufrir a el planeta Tierra. Pero en cambio dice, en la tribulación va a ser Dios mismo, ponga esa imagen, quien va a derramar, dice, su ira sin mitigación alguna sobre un mundo que tiene tres características. Ponemos la imagen. Una humanidad que va a tener tres características: rebelde, obstinado y pecador. Tome nota de eso. Una generación de seres humanos que le han dicho no a Dios. Número dos, que le han dado la espalda a Dios, obstinados y obviamente cultivando una vida de pecado, una vida pecaminosa al 101%. Tercera pregunta. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia, no cualquier folletito de la calle, sobre este tema de la tribulación. Cuando uno va a la Escritura está lleno, hermano, de muchos textos. Por razón de tiempo he seleccionado algunos nomás. Del Antiguo Testamento hay, por ejemplo, el texto de 4:30 al 31 de Deuteronomio. Ahí se predice si tanto la dispersión de Israel como la restauración futura. Dice, cuando estuvierais en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Usted recuerda el primer tema con respecto a Israel, como la gran señal para los tiempos. Ellos fueron expulsados en el año 70 después de Cristo, y un 14 de mayo de 1948 Israel vuelve a su tierra. Pero le dije en la mañana y lo reitero hoy, Israel ha vuelto a su tierra, pero no ha vuelto a Dios. Israel está duro, hermano. Estuve en Israel años atrás y usted no puede compartir el evangelio en la calle, no puede entregar una literatura en la calle. Le hace un juicio sumario y de frente va a prisión, simplemente por hablar del Mesías, que para ellos no ha venido, todavía lo están esperando. Pero en la ventana que sigue nos dice que el destino de los seres humanos será, dice, con tiempos de angustia, tribulación y en los postreros días cuando Israel se vuelva a Dios. Hay una promesa de Dios en la palabra que Israel va a volver a Dios, pero ahorita no ha vuelto a Dios. En 37 de Deuteronomio, otro texto va a mostrar con respecto a esto, y si pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Habla de un juicio a las naciones por su maltrato a los hebreos. A Israel, mire hermano, el odio que hoy le tienen a Israel es nada con respecto al odio que va a recibir al final de los tiempos. Le recomiendo en casa lea todo el capítulo 12 de Apocalipsis, donde se menciona lo que ha de sufrir Israel al final de los tiempos. ¿Y sabe qué? Es una de las señales, el odio, el rechazo, la abominación, la persecución para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, ahora, el primer texto que habla de esto es Mateo 24, 4 al 28, que solamente la estructura les voy a dar. Y hay otros pasajes paralelos de eso, Marcos, Lucas, allí en esos capítulos. Pero dice que en los pasajes de Mateo 24
Nuestro Señor va a describir el periodo de la tribulación a sus discípulos y lo va a desagregar de dos formas. Hasta el versículo 14, también en casa lea ese capítulo 24 de Mateo, se refiere a la primera mitad de la tribulación. Y en los versículos 15 al 28 describe la segunda mitad y obviamente que conduce a la segunda venida de Cristo ya en forma visible. Pero fíjese, es en 2:13 de Segunda Tesalonicenses donde es San Pablo quien va a describir algunos de los acontecimientos de la era de la tribulación. Pero hay que notar algo. La Biblia queda corta, o quizá en esta mañana también quedamos cortos para adjetivar esta etapa. Tiene por lo menos 10 características. El tiempo de ira, de juicio, de indignación, de prueba, de angustia, de destrucción, de tinieblas, de desolación, de trastorno, de castigo. Y están todos sustentados con esos textos allí mencionados. Nota, dice, no se puede hallar en ningún pasaje de la Escritura algo para aliviar la severidad de esta etapa que vendrá sobre nuestro planeta. Llegamos a la cuarta pregunta. ¿Qué propósitos tiene la tribulación? ¿Tiene alguna razón de ser? Sí, mis hermanos. En primer lugar, mire, es para dar fin a la maldad y a los malvados. 13:9 de Isaías dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Dice el complemento que es un castigo sobre el mundo entero por sus pecados contra Dios, contra el Señor, como precisamente en paralelo lo que aconteció con el diluvio universal registrado en ese texto de Mateo. En segundo lugar, el propósito de la tribulación también es, por fin, traer un avivamiento a escala mundial utilizando el pueblo de Israel. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces, ¿qué ha de acontecer en esta etapa de tribulación? Dice aquí que durante la primera mitad de la tribulación, Dios evangelizará al mundo por medio de 144,000, tome nota, israelitas. 144,000 descendientes de las 12 tribus de Israel son los que se van a levantar para precisamente cumplir la profecía de Mateo 24 que dice, y será predicado el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está. La iglesia ha sido levantada y es la iglesia en este lapso, en este tiempo, encargada de llevar y proclamar la siempre bendita, gloriosa y milenaria palabra de Dios. Cuando la iglesia ya no está, es donde Israel se levanta para poder proclamar. Ya para ese tiempo, mira en tercer lugar lo que dice ahí, preparar, otro motivo de la tribulación, preparar a Israel para recibir a su Mesías. Póngale, dice, la tribulación será un tiempo en el que Dios prepara a Israel para su conversión y para el reconocimiento que Jesús es su Mesías. De ese modo, dice, Israel puede experimentar todos los pactos de Dios. Por eso que en Malaquías 4:5-6 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ponga por favor, él hará volver, dice, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. He ahí entonces Israel preparándose para ser la herramienta, el instrumento de Dios para compartir y proclamar las buenas nuevas que hoy la iglesia del Señor está compartiendo, hermanos. Así que, hermanos, el tiempo se acorta, la iglesia ya tiene poco tiempo ya para compartir, por lo tanto debe hacerlo. Quinta pregunta, ¿cuál es el tiempo? Y aquí, queridos hermanos, requiero de vuestra atención, no se me duerma, anule su móvil, no lo esté revisando. Y vea esto porque para efecto de entender, porque hay algunas posiciones, y justo de esto he tenido que estar compartiendo con algunos consiervos, hay algunas posiciones que obviamente difieren de lo que es la posición bíblica, tal como está registrado en la palabra de Dios, cuando hablamos de el tiempo de la tribulación. Por lo tanto, hermano, vuestra atención. Es Daniel en 24:27 de su capítulo 9 que dice,
que él se hallaba en la esclavitud de Babilonia, leyendo al profeta Jeremías, y se percata de algo, que la cautividad o esclavitud del pueblo de Israel en Babilonia estaba llegando a su fin. Pero él conoce algo y sabe que solamente se ha de concretar el retorno de Israel a Babilonia si es que ellos vienen en arrepentimiento. Y solamente si es que se arrepentían, se iba a concretar el retorno de Israel de Babilonia. Y entonces, frente a todo esto, cuando hablamos de la semana 70 de Daniel, tenemos que ver este propósito. En primer lugar, mire, el propósito de esto es el plan de Dios. La semana 70 es el plan de Dios para Israel. El programa de Dios para Israel estaba especificado en un periodo, vaya sumando, de 70 semanas. La semana, dice, para los judíos o israelitas estaban expresadas en años y no en días. Tome nota, estaba en años y no en días. Y es así entonces, fíjese, que llegamos a una explicación general. Dice, cada semana equivalía a 7 años. Y si son 70 semanas de Daniel, entonces nos dan un periodo de 490 años. Fíjese ese gráfico, de abajo para arriba leamos. 70 semanas. Se han cumplido 69 semanas de esas 70. ¿Cómo así? La primera tuvo una división de 7 semanas, la segunda de 62 semanas, y luego explicar el texto de qué pasó en esas semanas. Viene un paréntesis, dice ahí 2000 años, pero ya tenemos más de 2000 años. En ese paréntesis los años no se cuentan. Se ha paralizado la cuenta desde el punto de vista profético. No se añade cronológicamente. Hay una paralización allí. Se cierra el paréntesis con el rapto, la salida de la iglesia, y recién cuando la iglesia sale, se empieza la semana que falta, al final en la esquina. Ahí donde está la flecha. Esa semana, de esa semana es lo que estamos hablando. Y entonces llegamos a la segunda sección. Dice, la división del plan de Dios para Israel. En segundo lugar, entonces, dice, vemos que Daniel va a dividir este periodo de tiempo en 490 años en 3 periodos. Ahí está otra vez registrado el primer periodo, 7 semanas, 49, 7 por 7. 62 semanas el segundo periodo, 62 por 7, 434. Y falta una semana, lo que está subrayado, que es esos 7 años que llegan a 490 años. Y vamos a analizar semana o etapa por etapa. El primer periodo de 7 semanas, mire lo que dice Daniel, lo que debe pasar en la primera etapa, el que está ahí en el círculo rojo, en la parte de acá. Sabe pues, le dice el ángel a Daniel, y entiende, le dice, a veces es lo que no entendemos nosotros, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí abajito dice el decreto de Artajerjes, cortadito ahí con la imagen. Desde ese momento que Artajerjes dice, los israelitas deben irse a su tierra, dice, para edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, dice, esas primeras 7 semanas o 49 años que están en el círculo, se cumplieron ya históricamente con la orden dada por Artajerjes a Nehemías en el año 444 a.C. ¿Para qué? Para que ellos llegaran a reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido derribados. Segundo periodo, vea el círculo allí ahora encerrado. Dice ahora el versículo 26, póngale, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que estas 62 semanas o 434 años que está en el círculo tienen su cumplimiento histórico después de la destrucción de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte del Mesías, nuestro Señor, que acontece, dice, o más o menos en el 30, o como está en el gráfico, el 32 después de Cristo. Todo eso ya está cumplido. La primera etapa, la segunda etapa. Hasta ahí van 69 semanas. El tercer periodo, que es de lo que estamos abordando en este momento. La famosa semana que falta. Dice el versículo 26, segunda parte, y 27, lea conmigo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario
y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y es aquí esta etapa, esta señal o esta semana, este periodo, es a lo que nos ocuparemos para poder desagregar lo que implica esta semana 70. Ventana que sigue dice: esta última semana de 7 años, algunos escatólogos dicen que tendría un doble cumplimiento. Les comparto estos dos cumplimientos que por lo menos los entendidos en escatología, las cosas del fin, mencionan. La primera posición dice que es que el versículo 26 se cumplió, dicen, en primer lugar en el año 70 después de Cristo, cuando Israel fue destruido por los romanos. Dice el versículo 26, segunda parte: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán, dice, las devastaciones. ¿Qué pasó allí? Dice, aquí se habla de un príncipe que ha de venir a Jerusalén a destruirla. Y los escatólogos, los entendidos, dicen que eso aconteció históricamente en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por el general romano y su hijo Vespasiano. Ahí Israel fue destruido y a partir de ahí se les conoce como los judíos errantes, que viajaron, salieron por los 4 confines de la tierra. Y eso duró hasta el 14 de mayo de 1948. Hace obviamente 77 años que Israel volvió a su tierra, pero no volvió a Dios todavía. En segundo lugar, encontramos que en el versículo 27 hay otra profecía que aún no se ha cumplido. Dice textualmente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y es ahí lo que está en azulino, es lo que falta cumplirse, mis hermanos. Y entonces viene un detalle. Eso quiere decir que ese príncipe de un pueblo que ha de venir también se refiere a otra persona en el porvenir, en el futuro. Y a esa persona, como vimos en la segunda noche, se le ha catalogado como que es el anticristo. ¿Cómo así? Dice que será un príncipe de un imperio romano que sea revivificado, que va a firmar un pacto de paz con Israel y que va a dar comienzo al periodo de la tribulación por 7 años. Porque el versículo 27 dice: y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. A partir de aquí, hagamos entonces una división de esta última semana. Esta semana de 7 años, que aún no se ha cumplido y que corresponde a un evento futuro, hermanos, que se conoce como la tribulación, entonces está dividida en 2 mitades. En la primera mitad, es decir, los primeros 3 años y medio, va a iniciarse con el pacto de paz que hace el anticristo con Israel. Y algunos le llaman a esta primera etapa solamente la tribulación. La otra etapa se le llama la gran tribulación, como veremos a continuación. En la segunda mitad, es decir, los segundos 3 años y medio, o 42 meses, como dice Apocalipsis, o como lo llama Daniel, dice tiempo, 1 año, tiempos 2 más 1, 3, y el medio tiempo, ahí está, los 3 años y medio. Empiezan esto cuando el anticristo ahora rompe ese pacto que hizo al iniciar la tribulación. Es ahí donde Daniel 9:27 dice algo más. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y otros lo llaman, a esta segunda etapa, la gran tribulación. ¿Y por qué le van a llamar la gran tribulación? Porque es ahí donde se van a desatar la mayoría de juicios que la Biblia habla, concretamente el libro de Apocalipsis. Notar entonces que por esta profecía de Daniel 9:24-27, porque algunos se preguntan, ¿y por qué 7 años? Bueno, este texto va a decir que la tribulación tendrá una duración precisamente de 7 años o una semana profética. Y llegamos a la sexta pregunta para verificar los eventos, ¿no? ¿Qué principales eventos y personajes hay en estas etapas? Número 1,
La tribulación de 7 años estarán divididos en 2 partes de 3 años y medio cada uno. ¿Cuáles son los eventos y personajes de la primera mitad? En primer lugar, va a surgir, hermanos queridos, el anticristo y una confederación de naciones llamada la Comunidad Europea de Naciones, que son 10. Hoy la Comunidad Europea de Naciones son 27 naciones. Pero la Biblia dice que no son las 27 las que se van a levantar, son 10 en particular, 10 que no son sino las mismas tribus antiguas del Imperio Romano, con nombres antiguos pero con nombres modernos también. Dice que la tribulación no comienza cuando la iglesia es arrebatada, sino cuando el anticristo haga un pacto de paz con Israel, que será ahí nomás, iniciando la tribulación. Aquí el anticristo, dice, hermanos, será la cabeza de una confederación de 10 naciones, ¿ve?, que gobernará al mundo durante la tribulación. La imagen son monstruosas porque precisamente, hermano, va a ser una monstruosidad el gobierno del anticristo sobre la tierra. 2. Y aquí viene lo que ha generado confusión en los días de la pandemia. Miren, hermanos, en los días de la pandemia yo he tenido que responder preguntas, no de gente nueva, sino de gente de iglesia, con tiempo en la iglesia, que me preguntaban en los días de la pandemia: pastor, ¿qué sello se está desatando? ¿Qué trompeta está sonando? ¿Qué copa se está derramando? Si no comprendemos estas cosas, vamos a entrar en confusión. Y hasta alguno me preguntó: pastor, ¿y cuál de los 4 caballos ya está cabalgando sobre la tierra? Ninguno. Mientras la iglesia esté aquí, ninguno de estos sellos, copas y trompetas ni caballos están desatándose, mis hermanos. Por eso, si usted es del Señor, debe conocer la doctrina, debe conocer la palabra de Dios para no entrar en confusión. Y como en los días de la pandemia todo el mundo entraba a diferentes plataformas, los pastores teníamos que hacer reingeniería mental con la gente porque escuchaban a X, a Y o a Z y tenían mucha confusión. El juicio de los sellos. Bosqueja el capítulo 6 de Apocalipsis, los 7 juicios de los sellos, hermano. Y estos juicios, dice, dan inicio a la ira de Dios. ¿Quieres saber cuáles son los 7 sellos? Ahí está, en la ventana que sigue. El primer sello es el caballo blanco, es el anticristo. El segundo sello, el caballo bermejo, la guerra. El tercer sello, caballo negro, el hambre. El cuarto sello, el caballo amarillo, la muerte y el infierno. El quinto sello, mártires ya en el cielo, el anticristo los ha perseguido. El sexto sello, perturbación y devastación del universo. Y el séptimo sello contiene 7 trompetas, que a la vez esas 7 trompetas contiene 7 copas, que son juicios también. En tercer lugar, mire, recién, ya en los días de la tribulación, surge lo que dice allí, el avivamiento mediante los 144,000 evangelistas israelíes. 7 de Apocalipsis va a detallar, dice, el llamado y el ministerio de 144,000 evangelistas israelíes que han de predicar el evangelio durante la primera mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está. No hay quien anuncie el mensaje a la gente que se ha quedado. Ojo, todavía en los días de la tribulación hay posibilidad de salvación. No más que la condición es: o te dejas marcar y sigues vivo, y si no te dejas marcar, dice que la muerte es por degollamiento. A los que se quedaron, obviamente, lo dice la palabra del Señor. En cuarto lugar viene el juicio de las trompetas. Fíjese, 8 y 9 de Apocalipsis nos hablan de los juicios de las trompetas. Y estos juicios surgen del séptimo sello, como les mencioné, y son juicios contra la naturaleza. Fíjese, en la primera trompeta, el suceso: granizo con sangre y fuego. El resultado: destrucción de la tercera parte de la vegetación. La segunda trompeta: una montaña ardiendo, trae caos, cae del cielo, contamina la tercera parte de los océanos. La tercera trompeta: caída de una estrella, contamina la tercera parte del agua potable, hermanos. En la cuarta trompeta se genera tinieblas, se oscurece la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. En la quinta trompeta hay una invasión demoníaca y afecta, dice, hay tormento con langostas y muerte de la tercera parte. Con la sexta trompeta, ejército demoníaco, la gran tercera parte de la humanidad por medio de plagas cae. Y la séptima trompeta, la inauguración del reino, que no es sino el anuncio del reino de nuestro Señor. Pero en quinto lugar, es ahí donde surge también, en este momento, el partner, el compañero, el paralelo, ¿no es cierto?, que le hace la gran tarea desde el punto de vista espiritual o religioso, el llamado
el falso profeta con la falsa iglesia. Y quiero hacer la aclaración, lo dije la primera noche, lo reitero hoy. Por favor, no creamos y no sigamos con el pensamiento. Hasta los años 2000 más o menos, se pensaba que la falsa iglesia es la iglesia tradicional, la iglesia católica romana. No, mis hermanos, no es así. No confundamos. Cuando hablamos de la falsa iglesia, ustedes ven algunos logos ahí de religiones en el mundo, que son los que van a creer a pie juntillas lo que el anticristo les va a imponer. Y sí, hay iglesias cristianas, mesiánicas, musulmanas, maometanos, hinduistas, muchas iglesias de lo que hoy se llama la nueva era, que acepta todo lo que uno pueda creer, no importa en qué Dios, en qué deidad creas, te acepta. Y la falsa iglesia va a ser el partner del, obviamente, anticristo. En segundo lugar, los eventos y personajes de la mitad de la tribulación. Ahora, el librito, acontece ahí en 10:9 al 11 de Apocalipsis, que Dios va a enviar, dice, a través de un ángel, ¿no es cierto?, con un librito, un rollo, que no es sino la predicación, dice ya, ese es otro tema obviamente, para poder anunciar todavía, Dios dándole la oportunidad a la gente de que conozca todavía su palabra, aún en medio de esos días. Pero acontece algo, hermanos, el anticristo es muerto, aparentemente. 13:3 de Apocalipsis dice que la séptima cabeza, que es la referencia al anticristo, es muerta, pero no está acabado como vemos, porque se da una acción, la resurrección del anticristo. Dice que una de las primeras cosas que hace Satanás después de ser echado del cielo es justamente eso, hermano, resucitar al anticristo. Y eso está registrado allí en 13:3 y 4 de Apocalipsis, donde se menciona de esto, al intentar el anticristo también falsificar la obra de Jesús el Mesías que resucitó. ¿Y eso qué genera, hermano? Miren, en cuarto lugar, la adoración del anticristo. Por cuanto dice, los moradores de la tierra prefieren lo falso a lo genuino. Y es así hoy también, hermano. ¿Cuánta gente hoy tiene comezón de oír? Y escuchan lo que realmente hay a la mano. Pero cuando uno les predica de la misma palabra del Señor, no necesariamente lo aceptan. Pero va a haber comezón de oír, y por eso dice ahí, serán engañados a adorar al anticristo como Dios, y en realidad estarán adorando al mismo Satanás. De la mano con lo anterior, le decía, el falso profeta le hace el trabajo de orden religioso al anticristo. Dice que esta persona, el falso profeta, póngale, es una falsificación del ministerio del Espíritu Santo, en cuanto dice a que es temporalmente también dotado para hacer falsas señales, maravillas, milagros y portentos que van a ayudar en gran manera a elevar al anticristo, obviamente, al poder. Y para cerrar esta parte, miren, la falsa religión como herramienta, como vehículo del engaño para esta segunda bestia, el falso profeta. Tienen ahí, hermanos queridos, que todo el ámbito religioso va a ser afectado de alguna manera u otra. Por eso cuán importante, como están enfatizando hoy los pastores acá, conocer la palabra, conocer la escritura, saber lo que usted, qué está creyendo y en quién está creyendo también. Todos esos logos de las religiones que al final de los tiempos van a marchar en comparsa frente y a favor del anticristo. Y en sexto lugar, la marca de la bestia que está allí. Otro misterio del falso profeta será administrar la falsificación del sello del Espíritu Santo, la famosa marca de la bestia. Y allí hay un contraste. O tenemos el sello o la marca del Espíritu Santo, o tenemos la marca del anticristo. Uno decide aquí en esta dimensión terrenal qué sello, qué marca es la que tiene. O la del Espíritu Santo o la del Espíritu satánico, que no es lo mismo, hermanos. Ahora bien, hay algo más con respecto a esta marca. Dice, esta marca será puesta sobre la frente o la mano derecha. ¿Para qué? Póngale, para llevar a cabo todo aquello que es transacción financiera, económica, durante la segunda mitad de la tribulación. Y se debe observar, hermanos, según 13, 16 al 18 de Apocalipsis, que el que recibe esta marca, obvio que no puede ser salvo. En séptimo lugar,
el quebrantamiento del pacto de 7 años. Ya estamos aquí a la altura de que el anticristo dice: rompo el pacto, ya les permití que construyan su templo, ya les permití que vuelvan a los rituales, ya les permití eso y mucho más. No me está conveniendo, dice el anticristo, y rompe el pacto. Dice, no es absoluto sorprendente que el anticristo rompa su pacto con Israel. Esta acción concuerda con su carácter de traicionero. Esta traición incluirá la invasión militar de Israel por parte del anticristo. Y eso va a generar, ¿qué, hermanos? La abominación desoladora. Esa abominación desoladora no va a ser antes, sino que el templo de Israel esté construido. Y le decía en una de estas noches que ese templo de Jerusalén costó 84 años construir. Empezó el 64 antes de Cristo y terminó el 20 después de Cristo. Y los entendidos hoy van a decir, hermanos, que un templo en estos tiempos, con la industria de la construcción moderna, contemporánea, solo en 6 meses se construye. Los planos ya los encontraron, la lista de levitas que van a servir ya está encontrada también. Por lo tanto, ya Israel está con sus templos en este tiempo, pero acontece algo a la mitad de la semana. Dice la abominación. El anticristo no solo romperá su pacto con Israel, sino dice que también a la mitad de la tribulación se levanta como Dios para ser adorado en el templo judío reedificado. ¿Y qué hace ahí? Dice, esta profanación del tercer templo se denomina la abominación desoladora. Y una de la noche mencionamos que la abominación desoladora es exactamente casi igual, pero no se sabe los detalles adicionales, que fue lo que hizo Antíoco Epífanes, emperador griego antiguo, que entró al santuario y sacrificó un cerdo y le dio a tomar caldo de cerdo a los muchachos judíos, cuando en el menú de los judíos no está a comer cerdo, pero les obligó a comer cerdo. Y finalmente, otra adicional de lo que acontece en esta etapa, la persecución de los israelíes. La segunda mitad de la tribulación estará caracterizada, dice hermanos, por un intento extremo de borrar a los israelíes de la faz de la tierra. Siempre ha sido así y va a seguir siendo así. 12:1-6 que le dije de Apocalipsis, esta persecución está relatada ahí a través de 2 imágenes. Israel representado como un hijo varón y una mujer allí que representa a nuestro Señor. En esta segunda mitad, mire los eventos y personajes. Número 1, el juicio de las copas, hermanos. Las copas son la más severa serie de juicios de toda la tribulación. ¿Cómo así? Van a devastar en primera instancia al anticristo y van a preparar el camino también para la segunda venida de nuestro Señor. ¿Sabe cuáles son las 7 copas? Mire, la primera cae sobre la tierra, genera úlceras sobre los adoradores del anticristo. La segunda copa sobre los mares convertidos en sangre. La tercera copa sobre el agua potable otra vez, y el agua potable convertida en sangre. La cuarta copa sobre el sol y un calor intenso y ardiente. La quinta copa sobre el reino del anticristo y vendrá oscuridad y dolor. La sexta copa sobre el río Éufrates y se inicia la gran batalla del Armagedón. Y la séptima copa sobre los aires y genera terremoto y granizo. Pero hay un detalle más. Fíjese que Israel ya volvió ya al Señor, ya está proclamando su verdad, que para esa gente que se ha quedado, les está compartiendo. Y entonces hace algo el anticristo, comienza, hermanos, a perseguir. Ha cometido la abominación desoladora, dice, pero Dios, póngale ahí, genera una protección muy particular para Israel. Ventana que sigue, dice, aparentemente estos hebreos serán protegidos por una población jordana que se llama Bosra, también conocida como Petra. Hablamos eso también temprano. Es un remanente, dice, que será preservado por este medio de otra manera. La imagen que sigue, fíjese hermanos, ahí está. Mire la desproporción de la gente. Parece una hormiguita, pero mire la montaña. Y es una montaña labrada en la misma roca, no han llevado materiales, es labrada en la misma roca en Petra. Por años estaba vedado, prohibido viajar ahí, estar allí. Hoy ya hay libertad, la gente hace turismo, pero ese es el lugar donde Israel será oculto. La ventana que sigue confirma el texto en sí. 16, 18 y 20 de Mateo 24 dice, el que esté en la azotea no descienda,
El que esté en el campo no vuelva atrás. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Tome nota que este texto es para los judíos, no para Occidente, no para nosotros. Los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuáles eran esos montes? Bosra o Petra en Jordania. Y dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué no en invierno? Los inviernos más crudos, hermanos, que hay en Israel son, si acá hace frío, hermano mío, allá multiplícalo por 10 veces el frío, hermano. Y tampoco en día de reposo, porque los judíos observantes de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado cumplen la ley, hermanos. Y por lo tanto, que no sea esa huida en esas dos etapas. Algo más, mire, las cuevas de Petra. Ahí está en Jordania, ahí está en Petra, ahí están los lugares donde ellos se van a ocultar. Son lugares que prácticamente, hermanos, son propicios para refugiarse. Y mire otra imagen más. Inmenso ese lugar donde van a ser protegidos del anticristo. Y en tercer lugar, eso genera entonces la conversión por fin de Israel. Han habido los emisarios de compartir la palabra del Señor, pero recién el gran remanente va a aceptar al Mesías. Dice, justo antes de la segunda venida de Cristo, Israel se convertirá a Jesús como Mesías de ellos y serán salvados de sus pecados. Zacarías y Romanos dice, esto los preparará para su papel en el reino milenario y la segunda venida. Cierro ya. Dos cosas alegran, hermanos queridos, sobre este periodo, y una nos entristece sobremanera. Las cosas que alegran, en primer lugar, la última expresión del amor de Dios. ¿Cómo así? En 6:7 de Apocalipsis 14 dice, el ángel que tenía el evangelio eterno, predicando a los moradores de la tierra, a los que se quedaron, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, Dios todavía dándole la oportunidad hasta el final, hermanos. Dios no quiere que la gente se pierda. No obstante que ya la iglesia no está, hay un remanente muy grande, hermanos queridos, de naciones, de gente que no aceptó a Cristo y se quedaron. Pero Dios les da la oportunidad. En segundo lugar, ahora que hemos visto todo lo que acontecerá durante la tribulación, de algo nos hayamos podido percatar, hermanos, de algo por lo menos. La iglesia no está presente, no está. Porque volvemos al mapa o al cuadro, dice ahí, la iglesia ya fue levantada, ya está arriba en el tribunal, recibiendo obviamente los galardones, ya no es novia, ahora es esposa del Mesías, porque se ha casado con el Señor, y la iglesia no está abajo en los días de la tribulación y gran tribulación. Y es que la tribulación, dice ahí, hermanos, no fue planeada para la iglesia. Su objetivo, ya vimos, era Israel y todas las naciones gentiles que se quedaron. A Israel le faltan 7 años del plan que Dios tiene para ellos. ¿Se da cuenta, hermano? El único momento, dice, que vamos a ver a la iglesia es cuando vengamos con Cristo a la tierra y vencer a los enemigos del Señor. Las dos cosas que nos alegran. La iglesia no está y obviamente ya ha sido la posibilidad de la iglesia haber sido levantada y la oportunidad que todavía Dios tiene para la gente. Pero hay algo que causa tristeza y dice que a pesar de todo lo que ocurre en la tierra de aquel periodo, todavía hay gente, hermanos, que rechazará el mensaje del Señor. Todavía habrá. ¿Cómo así? Fíjense que 9, 20, 21 de Apocalipsis está en el rango de los textos de los días de la tribulación, que le dije está del 4 al 19, y el capítulo 9 está en ese rango. Allí los seres humanos que se han quedado van a cometer 7 pecados. Y mire el texto, la famosa no. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden oír, ni andar. Y tome nota más. Y no se arrepintieron. ¿De qué? Ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación,
ni de sus hurtos. A eso yo le llamo los 7 pecados apocalípticos, que es otro tema, hermano. Ahí está. Solamente se los enumero porque es otro tema. Los 7 pecados apocalípticos de la gente que se quedó, que no se fueron con el Señor, van a cometer estos 7 pecados de grueso calibre, de alto voltaje. Dice, no dejaron de adorar la obra de sus manos. Humanismo. Humanismo, el hombre como el nuevo Dios. De nuevo, el hombre como el centro del universo. Humanismo. Cuando se desplaza a Dios, cuando el hombre es el principal, se desplaza a Dios. Humanismo. Que no es lo mismo que humanidad. Hay gente muy humana, muy humanista, en el sentido filantropía, eso está bueno. Pero cuando hablamos de humanismo, hablamos de una cultura, de una posición en que el hombre es el nuevo Dios. El segundo pecado, adoración a los demonios. Ocultismo, en grado superlativo. Tercer pecado, la adoración de las imágenes, la idolatría, hermanos, como elemento fuerte al final de los tiempos. Cuarto pecado, homicidios, violencia a gran escala en la tierra. El quinto pecado, hechicería. Pero mire, ahí la palabra hechicería nada tiene que ver con ocultismo, misa negra, no. Ahí la palabra hechicería viene de la palabra fármacon, que significa drogadicción, narcotráfico. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que algunas boticas le llaman droguería? Porque produce productos farmacéuticos, valga la redundancia. Y originalmente los productos farmacéuticos tenían que ver con sanar a la gente. Pero el hombre, hermano, descubrió que podía viajar a otra región usando, abusando y mal usando los productos farmacéuticos. Por eso que, hermanos, el narcotráfico al final de los tiempos va a ser pan cotidiano en este mundo. Sexto pecado, fornicación, sensualismo a gran escala. El séptimo pecado, hurto, fraude, estafa, dolo. Todo aquello que vemos hoy apenas son niños de pecho, aquellos que cometen eso hoy, hermanos. Pero viene un fraude, en estafa a gran escala en el mundo. Voy cerrando. Así que dice, arrepentidos. ¿Se da cuenta las veces que dice y no se arrepintieron? La palabra de Dios dice en Hechos 3:19, arrepentíos, convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es lo que recibimos el día que venimos al Señor. Cuando le dijimos, sí, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y en efecto hay un refrigerio. Al que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera, no le echo fuera. Cualquiera que sea la situación, la circunstancia, el estado emocional, espiritual o aún pecaminoso, cuando uno viene al Señor, Él le recibe. He aquí, mis hermanos, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Mis palabras, las mías, sí pueden pasar, pasan. Pero las palabras del Señor, dice Mateo 24:35, cielo y tierra pasan, pero sus palabras no pasarán. He aquí, sin salida, la tribulación o la semana 70 de Daniel.